está XC. Con XC yo encuentro I1 con operaciones. Subo estas operaciones y encuentro acá I1. Con I1 yo puedo encontrar X1, equilibrio. ¿No ven? Con I1 voy al equilibrio y encuentro X1. Y con X1 encuentro I2, operaciones. Con X1 encuentro hasta la línea de operaciones I2. Ya están las 4. Entonces miren ustedes, el plato 1 se identifica con I1, XC, I2, X1. I1, I2, I1, I2. X1, XC, X1, XC. Ahí está su triángulo. Ahí está. Ah, pero aquí aparece otro triángulo previo, que no es del plato 1. ¿De quién es? Pues del condensador parcial. Porque ¿qué ha hecho el condensador? Ha hecho lo mismo que el plato. Al condensar una fracción, se ha enriquecido. Porque el vapor que queda va a tener una concentración mayor en volátil, porque lo que se condensa es pesado. Crece la concentración. Y consecuentemente, si estoy enriqueciendo una chispita más de lo que sale de acá, porque el pi' va a ser mayor que el pi1. ¿Y entonces qué he hecho? He mejorado la concentración. ¿Y qué es lo que hace una etapa? Hace lo mismo. Por lo tanto, el condensador parcial va a tener su revuelta. Su triángulo. Y aquí recién va a arrancar el 1. Y de ahí el 2 va a tocar. Estamos queriendo corroborar el hecho de que la figura geométrica del triángulo es una representación gráfica de una etapa de enriquecimiento de un componente del más volado. Eso es. Y si el revuelve el condensador parcial hace lo mismo, tiene que tener su propio triángulo. Muy bien, ya está. Entonces, más o menos nos estamos dando cuenta, y los que estaban preguntando, ¿y qué va a pasar? Pues, si esto vamos a venir aquí, esto va a venir acá, entonces vamos a arrancar con un valor de XB, esto va a subir, esto va a bajar, ¿y hasta dónde va a ser? ¿Dónde se van a chocar? En la alimentación. En la zona, es decir, en el punto de alimentación. Consecuentemente, obviamente, la corriente lateral de alimentación me altera todo, pues por eso es de que no siempre, vamos a ver que en algunos casos sí se da, por eso le hemos llamado LE y aquí le hemos llamado L raya, aquí le hemos llamado B raya y aquí le hemos llamado B, y aquí esto es F. ¿Por qué? Porque esta alimentación me altera de alguna manera esos flujos. Lo que hemos dicho es de que esto es constante. Esto es constante, esto es constante y esto es constante, pero distintos. Hay un caso en el que van a ser iguales, los vamos a ver. ¿Cómo ingresa la alimentación? Y ahora nos metamos en eso. ¿Cómo normalmente ustedes, y lo hemos dicho sin ser muy explícitos, la mezcla binaria? Fase líquida. Temperatura Constante. un poco elevada. Claro, que tiene que estar precalentada. Puede ser fría, tiene que estar precalentada, pero y si por ahí se olvida de precalentar, no importa. Pero normalmente entra a una temperatura por debajo de presión. Un poquito tibia, caliente, fría, tranquilo. Pero líquido frío, digamos, en definitiva. Pero no es la única forma como ingresa la alimentación, porque dependiendo del proceso previo, si yo lo tengo en un almacén, en un tanque de almacenamiento, obviamente no voy a tener frío, pero puede venir de un proceso previo como líquido hirviente, puede estar saliendo de un reactor, cualquier cosa, una mezcla, líquido hirviente. Puede ingresar incluso como una mezcla en dos fases, líquido-vapor. Incluso puede ingresar como vapor saturado, la mezcla, y hasta puede ingresar como vapor sobrecalentado por encima de la temperatura de saturación. Dense cuenta de que existen procesos en los que la alimentación puede entrar de esas 5 formas. Lo más frecuente es desde el líquido frío, líquido hirviente, hasta mezcla, pero lo otro no es imposible, sí puede ser. Entonces, démonos cuenta de que hay muchas formas de alimentación, pues las analicemos todas ellas, ¿sí?
Entonces vamos a analizar al plato de alimentación. ¿Qué es lo que pasa en la alimentación? Entonces, más o menos ya nos podemos estar imaginando que no es lo mismo que ingrese un líquido frío a que ingrese las otras cuatro formas. A ver, intuitivamente, si yo estoy con las corrientes, acá L es raya, acá L, B, y acá G. De entradita nomás. Si meto líquido frío, ¿para dónde se va a ir? Se ve para abajo. Líquido, ¿no ve? Se ve para abajo. Si meto vapor saturado, para arriba. se ve para arriba. Si meto líquido hirviente, Para desfasar entonces. líquido, igual se ve para abajo. Líquido sigue siendo líquido. Si meto vapor sobrecalentado, se va a ir para arriba. Si meto una mezcla líquido-vapor, la parte de vapor se ve para arriba y la parte líquida se ve para abajo. O sea, intuitivamente uno más o menos se da cuenta de que eso es lo que va a ocurrir. ¿Es cierto? Bueno, pues veamos qué es lo que ocurre. Entonces, el título de esta partecita que sea plato de alimentación. No es tan simple como eso, pero, o sea, a eso es así, digamos, ¿no? Solamente que lo vamos a analizar un poquito más. Esto por lo menos un momento. Esto es el orden. Creo que. En la tarde, yo creo. En la cita, ¿no? Hasta mediodía hacer toda la visita, almorzaremos allá y volver. Después son 2 horas y media. 3 horas. Veamos. Plato de alimentación. Caso 1 le llamamos. Caso 1. Y vamos a decir que, vamos a sacar desde abajo, que sea líquido frío. ¿De acuerdo? Líquido frío. Entonces, vamos a decir, en principio, de que ya sabemos, hay un líquido que baja, hay un vapor que sube, hay un vapor que viene de aquí, del raya, y hay un líquido que baja aquí. Y le metemos una alimentación como líquido frío. ¿Qué va a pasar con el líquido frío? Se va a ir para abajo, ¿sí? Ahí está. Miren, se va para abajo. Pero antes de irse para abajo, este es el plato de alimentación. La alimentación siempre se introduce, se le hace un mordilicio, se pone briga, cañería, por encimita del plato de alimentación. ¿Sí? El plato de alimentación es el que está justamente por debajo de la alimentación. Bueno, ya está. Se introduce ahí. Y no es que se va de golpe para abajo. Se introduce y ¿dónde se mete? A la piscina. ¿No es cierto? ¿A cuál piscina? A la piscina del plato de alimentación. Aquí hay un... ¿Y qué está pasando en ese plato? Pasa lo que ocurre en todos los platos. Hay un proceso de transferencia equimolecular. ¿Sí? Entonces, los livianos del líquido pasan al vapor, los pesados del vapor pasan al líquido. ¿Y a qué temperatura se produce eso? A la temperatura de alimentación. Le llamemos de temperatura de ebullición, perdón. A la temperatura. ¿A qué temperatura de ebullición? Ustedes saben que la temperatura cambia con la concentración. No, pues, a la concentración de la alimentación.
llegando a una temperatura de F, fría. Y para que ocurra la transferencia, no lo hace directamente. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que calentarse hasta la temperatura de ebullición. Desde abajo no se va, tiene que llegar hasta el punto de burbuja. ¿No es cierto? Y de ahí atravesar. Es como un flash. ¿Lo ven? Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que calentar. Y ya cuando llega a la temperatura de ebullición, se cierra. Y entonces, ¿y cómo hacemos para que se caliente? No, el revuelve está al fondo, abajo. Este está a la mitad. 15 metros más abajo, ¿no? O este está 15 metros más arriba, como quiera. Tiene que sacar calor de algún lado. Del vapor. Del vapor. ¿De cuál? Del que está subiendo. Entonces, el vapor que está subiendo va a tener que condensarse un poquito. Porque ¿qué hace al condensarse el vapor? Transfiere calor. ¿Qué calor? Latente. Ese calor latente que cede porque se está condensando una fracción es el calor que capta la alimentación para calentarse hasta acá. Por lo tanto, la corriente L raya, para este caso, ¿de qué va a constar? De la L que venía de arriba. Para empezar, ahí está, de la L de arriba. Es más toda la alimentación, que es líquido. Pero además, ¿más qué? Más la fracción de líquido que se ha condensado del vapor raya para cederle calor a momento de que esto se caliente. Y ese líquido, ¿dónde ve? Abajo también. Miren ustedes entonces de que el raya, para este caso, está constituido por tres corrientes: alimentación, el líquido que viene de arriba y la fracción líquida que se condensa. Por lo tanto, el raya va a ser igual a L más todo F más la fracción de B raya que se condensó. Esas son las tres corrientes. Eso es el raya. ¿Sí? Muy bien. Y B raya, no, y B, esto es el raya. Es la L que sale luego de que esto ingresó, el resultado. Ahora, lo otro que sale del plato es esta, B. ¿A qué va a ser igual B? La fracción de B que no se condensa. Aquí va a ser igual. ¿Ah? La fracción de B que no se condensa. La fracción de B raya que no se condensó. Entonces, B va a ser igual a B raya, pero no a todo B raya, sino menos la fracción de B raya que se condensó, menos esta fracción que se ha condensado. Correcto. ¿Lo ven? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así es. Vamos al segundo caso. Líquido hirviente. Cuando decimos líquido hirviente, estamos diciendo que este F entra con una XF y a la temperatura de ebullición. Y aquí en el plato va a reinar la temperatura de ebullición también, a la concentración en XF. ¿Hacia dónde se va a dirigir el líquido? Abajo. Igual, abajo. Ahí está, miren. Igualito se va a ir para abajo. Este detalle que viene de arriba, igualito va a ir para abajo. Pero ahora ocurre que ya no hay necesidad de ganar un poco de calor para que se caliente, porque ya está a esa temperatura. Entonces no hay necesidad que una fracción de raya se condense, se da calor, como en este caso. Aquí está vacío. Aquí no necesita. Entonces está más simple. Quiere decir que la corriente en B, L raya, ¿de qué va a constar?
de todo L que viene de arriba más todo F, perdón, más todo F, y punto. Y en este caso segundo, ¿a qué va a ser igual B? A Berlaya, porque no lo hemos tocado a Berlaya, es lo mismo. Nada más. ¿No? Sigamos. Sí, sería. Tercer caso. Mezcla líquido-vapor. Estamos ingresando nosotros con una temperatura de concentración de 17 minutos. Pero hay una fracción vapor y hay una fracción líquida. Entonces, lo que ocurre aquí, podemos decir, es de que la fracción vapor se va a ir para arriba. ¿Cuánto? ¿No es cierto? Será midi, será un cuarto de vapor y 3/4 de líquido, serán 4/5 partes de líquido y 1/5 parte de vapor, no sabemos, pero es una mezcla. Y entonces, la fracción líquida se ve para abajo. Entonces, en el caso C, L de allá, ¿a qué va a ser igual? L más la fracción de F, la fracción líquida de F por D. ¿Y B a qué va a ser igual? A B raya más la fracción vapor de F. ¿No? Ya está. Tercer caso. Uy, ay, ay, si pongo cuarto y quinto voy a tener que borrar. Aquí lo voy a poner. Yo no voy a poder dibujar, porque si no, le pongamos F. Y ahora, cuarto caso, que sea vapor saturado. Entonces, de aquí viene L, aquí sube B, de aquí viene B raya, y aquí baja L raya. Pero como esto es vapor saturado, quiere decir que igualito está que pero en este caso igual, la diferencia, miren ustedes, nosotros hemos dicho que si yo tengo una variación de temperatura, incluso siempre me acuerdo del benceno todo el 110, 80, 30 grados, y si tengo una columna de 30 platos, pues la diferencia entre platos es 1 grado. ¿No ven? Escucha, nada. Y no voy a trabajar en todo el rango. Bueno, ahora sí, me estoy yendo al 95 y al 5%, casi en todo el rango. Pero bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que está en su temperatura prácticamente de ebullición, que básicamente es la de condensación. Entonces, ¿qué va a pasar? Vapor saturado, todito se va para arriba. Ahí está. Entonces, L raya, ¿a qué va a ser igual? A L. No hemos tocado. En cambio, B va a ser igual a B raya más todo F. ¿No ven? Listo. Y vamos al quinto caso y último, que es el vapor sobrecalentado. Muy bien. Otra vez dibujamos. F, aquí baja un L, aquí hay un L raya, aquí hay un B y aquí hay un B raya. Si el vapor es sobrecalentado, ¿qué quiere decir? Que está por encima de la temperatura de saturación, está a una temperatura de sobrecalentamiento. Vapor, se va a ir para arriba. Pero resulta ser de que antes de irse aquí tiene que burbujear, en este caso se meterá dentro de la piscina, porque si lo pongo encima de la piscina no toca, entonces esos son aspectos ya más operativos. Entonces lo que hacemos es de que va a vapor, pero aquí es la temperatura constante, ¿no es cierto? Pero de saturación, pongamos. Pero este está sobrecalentado, está a una temperatura de sobrecalentamiento, está por encima de esto. ¿Qué tengo que hacer al vapor? Lo tengo que bajar. Bueno, entonces, este vapor tiene que bajar. Entonces, le tengo que
quitar calor, ¿no es cierto? Entonces, y al quitar calor, ¿qué va a pasar? ¿Dónde va a ir a parar ese calor? ¿Quién le va a quitar para empezar el calor? Líquido. El líquido. Entonces el líquido se va a calentar. Se va a calentar tanto que una fracción del líquido se va a evaporar, porque se calienta al quitarle calor al otro. Ese es el contrario del otro. Entonces, resulta ser de que el L raya va a ser igual al L que venía de arriba menos una fraccióncita, la fracción de L que se evaporó. Fracción de L. Y el B va a ser todo el B raya más todo el F y más la fracción de L que se evaporó. Ya está. Entonces, fíjense ustedes que dependiendo de cómo ingresa la alimentación, pues hay 5 formas de que ingresa. Cuando pones columnas en si te aparecen estas opciones. Y nos estamos dando cuenta que los flujos internos, uy, van a variar, entonces me vuelvo loco si es que yo voy a ver en qué caso me voy a meter. Las 5 posibilidades son ciertas. Entonces, ¿qué es lo que hace McKay? Porque estamos en el medio. McKay dice, ya, está bien, toda una mezcolanza. Pero yo voy a encontrar un factor, me voy a definir un factor que haciendo una ecuación, esa ecuación, incluido el factor que yo me voy a definir, va a representar a las 5 posibilidades. Obviamente que para que yo vea a cuál posibilidad está representando, ese valor del factor tendrá que ser distinto. Entonces, yo voy a depender apenas de un solo factor para poder definir en qué caso me encuentro. Lógicamente, ese valor del factor tendrá que ser distinto. Bueno, eso es lo que hace. Entonces, ¿qué dice McKay? Vamos a definir un factor y le vamos a llamar F. Ya lo conocen este nombre. ¿Dónde lo vimos? No, ese es el factor de fracción. A este F ahora, en esta materia, ya lo conocen. ¿Dónde lo vimos? Destilación. En destilación. Pero ahora lo vamos a definir de la siguiente manera. F es un factor que lo vamos a definir como los moles de vapor que se generan en la zona de rectificación por la introducción de un mol de alimentación. Ahí está, un mol de alimentación. Los moles de vapor que se generan por haber introducido un mol de alimentación. Entonces, definamos ese F para cada caso. Definido el F de esta manera. ¿Sí? Y para hacerla fácil, pues si no van a decir cuánto vale. Arranquemos de este. En este caso, ¿cuánto valdría F? Definido de esta manera. Son los moles de vapor que se generan en las zonas de rectificación al introducir un mol de alimentación. F que sea 1, entonces F grande que sea 1 y F chica es una fracción de eso. ¿Cuánto se genera en rectificación cuando yo introduzco esta alimentación como líquido y medio? ¿Cuánta fracción, cuánta corriente se genera en rectificación cuando yo introduzco, para ese caso, F? ¿Para dónde se va F? Para abajo. ¿Cuánto introduzco? Es decir, ¿cuánto genero yo aquí arriba al haber introducido esto? 0. No genero nada. Sí se ha ido para abajo. 0. Vale. Ahora tenemos dentro. ¿Cuánto
¿Cuánto valdrá entonces F para este caso? El F sigue siendo definido de esa manera. Moles de alimentación que se genera en rectificación por haber introducido un mol de alimentación. Aquí yo introduzco un F frío. Y ocurre lo que ya hemos dicho. ¿Cuánto se genera en rectificación? Negativo. Correcto. ¿Por qué? Porque no solamente no se genera, que podría ser, sino que se quita. Estoy quitando una fracción. Entonces, ¿cuánto se genera? Negativo. Así de simple. Vamos a lo fácil. En vapor saturado, ¿cuánto se genera por haber introducido un mol de alimentación como vapor saturado? Medio que cero. 1, porque todito se va para arriba. Introduzco 1 y segundo se va para arriba. 1. Entonces aquí es el sándwich entre este y este. ¿Cuánto va a valer? Mayor a 0. Y Menor que. menor a 1. Obvio. Porque es una fraccioncita. Diferente. Y ya más o menos, ya nos damos cuenta, aquí cuánto va a valer F. Mayor a 1. ¿Por qué? Porque no solamente se va a generar en rectificación lo que sube de F, sino algo de F que se sube también. Simple. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo a partir de ese factor yo puedo englobar, sabiendo cómo es F, cualquiera de las posibilidades? Está yendo al examen. ¿De qué materia? Un agua. Optativa. Ya me sirve. ¿Para qué meterme en el análisis? Lo haremos ahí. Porque si no, yo hubiese resuelto la ecuación y no. Además, no tiene examen. Pues sí. Gracias al examen.